A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Rumbo a Estados Unidos, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, fue extraditado esta mañana. Córdoba es solicitado por la justicia de ese país por el delito de narcotráfico. La DEA lo recibió en una pista de Catam. Caos y angustia en Jamundí, Valle del Cauca. Una explosión sacudió el centro de la población. Es el tercer ataque en menos de 2 meses. Ofrecen recompensa de hasta 50 millones de pesos por información de los responsables del atentado. Primeras investigaciones apuntan a red de extorsiones. El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión desde Davos, Suiza, en Consejo de Seguridad con el ministro Iván Velásquez. Asimismo, también sostuvo reuniones importantes bilaterales para la economía del país. En minutos, los detalles. Apareció la niña que había sido reportada como desaparecida en Sagún, Córdoba. Autoridades adelantan valoración médica. Tragedia en carretera del Meta. Un bus se accidentó y el saldo es 2 muertos y 13 heridos. Medidas urgentes para atender a los menores de edad en el Guaviare. Gobierno Nacional emprenderá 25 acciones para proteger los derechos de la niñez en el departamento. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, tiene inmunidad. Naciones Unidas explicó el fuero y amparo tras su investigación por corrupción en Guatemala. Otra vez las inundaciones en Bogotá por lluvias. Vehículos atrapados en varios sectores. Ya fue habilitado el paso por la circunvalar. Tenemos más detalles del caso de la banda acusada de extorsiones en Engativá, occidente de Bogotá, y supuestamente integrada por policías activos. En deportes, la pareja colombiana Juan Sebastián Cabal y Roger Fara ganaron su primer partido en el Abierto de Australia. Y Colombia juega hoy su primer partido del Sudamericano Sub-20 contra Paraguay. En cultura, mañana arranca el Live Festival en Jericó, Antioquia. Les contaremos cuál es la programación. Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Fue extraditado a los Estados Unidos Álvaro Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba. ¿Cómo fue todo el operativo? Se lo preguntamos a esta hora a Stephanie Valencia. Stephanie, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues el procedimiento inició muy temprano esta madrugada, la extradición de 6 ciudadanos colombianos, entre ellos Álvaro Córdoba Ruiz, quien fue entregado a la DEA y partió en un vuelo privado tipo charter. Aquí en el aeropuerto militar de Catam se llevó a cabo todo el protocolo de extradición, que incluye la revisión de su estado de salud y las condiciones en las que viajaba, y también, por supuesto, la verificación plena de su identidad. A las 9:30 de la mañana despegó la aeronave rumbo a Estados Unidos, en donde, recordemos, es requerido por las autoridades precisamente por delitos relacionados a narcotráfico. Lo que dicen las autoridades es que él sería el encargado de coordinar la compra de droga en laboratorios en Cauca, Nariño, en Putumayo, para grupos relacionados o aliados a alias Gentil Duarte y el Clan del Golfo, y posteriormente sacar la droga del país. Segundos antes de ingresar a la aeronave, Córdoba alzó los brazos y gritó que es inocente y que lo va a demostrar en los Estados Unidos. A las 4 de la mañana, funcionarios del IMPEC, DIJÍN e Interpol le notificaron a Álvaro Córdoba en su celda en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota sobre su traslado. 20 minutos después salió de la cárcel en el sur de Bogotá, custodiado por la Policía Nacional en un vehículo de Interpol hacia el aeropuerto militar de Catam. Allí en la pista ya estaba listo el avión de la DEA. Junto a Córdoba caminaron 5 extraditables más que tomaron el vuelo y a las 9:30 de la mañana se subieron al avión que los extraditó formalmente a los Estados Unidos. Las últimas declaraciones que se conocieron de Álvaro Córdoba fue este video en el que se despide de su familia, en especial de su hermana Piedad Córdoba. Y quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada del Pacto Histórico, quienes solo por luchas de poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda. Álvaro Córdoba es requerido por el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados a narcotráfico.
Mucha atención a esta hora en Davos, Suiza. El presidente Gustavo Petro hace importantes anuncios, un balance sobre su participación en el Foro Internacional Económico. Colectivo aferrados al mercado. Los países hoy sobreendeudados no tienen recursos ni para las obras de adaptación ni para las de mitigación de la crisis climática. La solución que proponen las conferencias climáticas de la ONU es endeudarse más, una solución improcedente. Las empresas no tomarán decisiones de cambio a las tecnologías limpias si éstas no aumentan la productividad de sus trabajadores. Una mayor energía usada en la producción en todo el planeta implica democratizar la generación de energías limpias en cada habitante de la Tierra. Por eso, a pesar de los discursos y la retórica política, la acumulación de CO2 en la atmósfera no solo crece, sino que se acelera, acercando el punto de no retorno en cuestión de años y, por tanto, el comienzo de las extinciones. Si el capitalismo de los últimos 30 años no es capaz de solucionar el problema que el conjunto del capitalismo produjo en la historia, la articulación entre la ganancia ampliada con el cambio químico y ampliado de la atmósfera, entonces este capitalismo acabará con la humanidad o la humanidad lo enterrará para poder seguir viviendo. Los empresarios de Davos deberían pensar en otro capitalismo como su última posibilidad. El capitalismo descarbonizado. El capitalismo descarbonizado tendría que reconstruir el poder planificador de las naciones, articuladas a una planificación multilateral, democrática y global de la transición. El vacío que deja la búsqueda de ganancias para acelerar la transición lo llena la planificación pública, global y democrática. Esto implica que las COP tengan en sus decisiones. Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué es apenas sugerencias en medio de la catástrofe? El capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la OMC, Organización Mundial del Comercio, Ahí está, pues, las palabras del presidente Gustavo Petro hablando sobre el capitalismo descarbonizado. Energías limpias es el balance que hace a esta hora, precisamente desde Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Precisamente vamos ahí a Davos con Katy Sánchez, porque además el presidente Petro sostuvo reuniones bilaterales con el director del FBI, con la directora del Fondo Monetario Internacional. Katy Sánchez, buenas tardes. Cordial saludo a usted y a todos los televidentes. Pues mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró un consejo de seguridad virtual desde Davos, Suiza, con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, después de lo ocurrido en Jamundí, Valle del Cauca. Enseguida sostuvo una reunión con el director del FBI. Hablaron acerca de cómo pueden combatir el crimen organizado en Colombia y también, por supuesto, en Estados Unidos. Enseguida se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional y hablaron sobre las posibles inversiones que se podrían hacer en Colombia para el 2023. Luego sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes, también hablando sobre oportunidades de empleo para Colombia. Enseguida ya estaría hablando el presidente de la República frente a lo que ya ocurrió aquí en Davos, Suiza, un balance del Foro Económico Mundial y, por supuesto, de esa reunión, de ese Consejo de Seguridad que sostuvo con el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, participó en el Foro Económico Mundial y aseguró que ya tomó la decisión de no firmar contratos nuevos de exploración de petróleo y gas en el país, asimismo de no otorgar contratos de minería de carbón a cielo abierto.
Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Justamente hace pocos minutos terminó también un consejo de seguridad en el municipio de Jamundí. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información de los responsables del ataque. Juan Camilo Charrupi, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Ante los hechos de alteración de orden público registrados en la noche de este miércoles en Jamundí Valle y que se suman a los ocurridos desde el año anterior, el alcalde de este municipio, Andrés Felipe Ramírez, fue enfático. Se han presentado 3 hechos, se han presentado panfletos alusivos a las antiguas FARC, a la Jaime Martínez, que estas organizaciones, en medio de los diálogos que hay, tienen que salir a desmentir o atribuirse estos hechos, porque no puede haber una tregua en medio de este tipo de situaciones. Por el momento, las autoridades no dieron detalles de las investigaciones que se adelantan, sin embargo, revisan si lo ocurrido tiene que ver con panfletos amenazantes que fueron distribuidos en este municipio. Existe una recompensa de la cual el alcalde local y igualmente nuestra señora gobernadora ha establecido hasta 50 millones de pesos para poder esclarecer estos hechos que están presentando en Jamundí. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades de Córdoba encontraron a la niña de 3 años desaparecida hace 2 días. La menor de edad fue hallada con signos de deshidratación en un predio cerca de la zona donde desapareció, en Sagún. La niña fue trasladada a un hospital local para revisar su estado de salud. Las autoridades habían ofrecido 20 millones de recompensa por información sobre su paradero. La niña fue hallada en un pastizal bastante enredado. Es muy difícil que ella por sus propios medios hubiese llegado allí. Por eso continuaremos adelantando todas las actividades en el marco de Policía Judicial y poder establecer con exactitud quiénes y cómo nos la dejaron allí abandonada. 2 muertos y 13 heridos dejó el accidente de un bus intermunicipal en la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta. Las autoridades investigan las causas de la emergencia. En medio de los escombros solo se escuchaba una voz desgarradora. ¡Ay, no! ¡Dios mío, ¿por qué nos pasó esto, manito? Una pasajera junto a su hija, sobrevivientes de un accidente que dejó 2 personas muertas. De igual forma, se encuentran 13 personas en valoración en el hospital de Puerto López con el fin de establecer las posibles lesiones que tengan estas personas. El bus salió de Bogotá y tenía como destino Puerto Gaitán, un viaje de al menos 6 horas. Posiblemente se presentó un microsueño al conductor, teniendo en cuenta que venía viajando desde la ciudad de Bogotá hacia Puerto Gaitán en las horas de la madrugada y hacia las 6 de la mañana se presenta el siniestro. Otra de las hipótesis se refiere al estallido de una llanta que habría provocado la salida del vehículo de la carretera y su posterior volcamiento. Las autoridades investigan el hecho. Los heridos fueron trasladados a Puerto López. Mucha atención porque el gobierno nacional anunció las medidas que se deben aplicar en Guaviare luego de las denuncias de abuso y vulneración de derechos humanos de menores de edad. Esto en el departamento. Yuli Pulgarín, buenas tardes. ¿Qué decidieron? Carlos, televidentes, muy buenas tardes. Pues el Gobierno Nacional emitió un documento con 25 medidas específicas para darle atención prioritaria a la situación que se está reportando en el departamento del Guaviare. Es importante recordar que en las últimas semanas salieron a la luz múltiples denuncias e investigaciones por casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas en este departamento del país. Algunas de las medidas que se destacan dentro de este documento son las investigaciones a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esa región ante presunta omisión de atención de estos casos y estas denuncias. Además, habrá una investigación en el Ministerio de Defensa sobre los 3 casos reportados en el 2019 y que involucrarían a militares relacionados con estos casos de violencia sexual en el departamento. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá que reportar un informe mensual para señalar en qué estado se encuentran estos niños y niñas de la población indígena. Por ahora, esta es toda la información desde el noroccidente de Bogotá. Yuli Pulgarín, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7 y Naciones Unidas emitió su postura frente a la fricción diplomática entre Guatemala y Colombia a causa de la solicitud de procesar penalmente al ministro de Defensa Iván Velásquez por su gestión al frente de una comisión internacional anticorrupción en Ciudad de Guatemala.
La misionalidad de un colombiano para encabezar el equipo internacional vigilante de la transparencia y de prácticas lejanas a la corrupción en suelo guatemalteco impuso una tensionante interacción entre el Palacio de Nariño y la Casa Presidencial de Guatemala. El lanzamiento de acusaciones y solicitud de acciones legales hacia Iván Velásquez por supuestas irregularidades cuando entre 2013 y 2017 presidió la Comisión Internacional contra la Impunidad, impulsó la interpretación del derecho internacional por parte de Naciones Unidas sobre el caso. El personal internacional de la CICIG, según los términos de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la misma, goza de privilegios e inmunidades, y su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos. La vocería de Farhan Haq, desde la Secretaría General de Naciones Unidas, además puntualizó que el organismo está inquieto ante lo que sería una persecución desde lo penal contra quienes pusieron la lupa en casos de corrupción y así dieron fuerza al sistema de justicia en Guatemala. A Velásquez, el ejecutivo Yamatei, vía Fiscalía, lo señala de aprobar pactos anómalos de colaboración con la cúpula de Odebrecht, cuando desmantelaba estructuras que permeaban instituciones gubernamentales con corrupción. Desesperados se encuentran los habitantes de un barrio en el noroccidente de Bogotá por las fuertes granizadas. Edwin Suárez, buenas tardes. ¿Cuáles han sido las afectaciones que ha dejado esta granizada en la capital? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Muy bien, lo deseo ustedes, desesperados. Es que mire, aquí estoy ubicado en donde lo permite esa inundación en uno de los sótanos, aquí en los parqueaderos de 5 edificios que pues se quedaron inundados ya desde ayer, últimas horas, la fuerte granizada y los fuertes aguaceros. Mire cómo tienen que hacer las personas para poder pasar, tuvieron que poner unas piedras improvisadas para poder salir, pero la afectación es para cerca de 100 familias que conforman estos 5 edificios de 7 pisos cada uno, 6 pisos otros, y bueno, han tenido que dárselas, hacer maromas literalmente para poder salir. Hace pocos minutos y al llamado de la comunidad y por supuesto desde RTVC Noticias enviaron la máquina, el backdoor del acueducto para poder sacar parte del agua, pero dicen los habitantes de este sector aquí de Cataluña, este es el barrio en el nororiente de la localidad de Chapinero, que eso siempre ocurre a medida que vienen presentándose estas fuertes lluvias. Estaremos acompañando a estas personas afectadas y por supuesto esperando que la pronta solución por parte de las autoridades. Desde el nororiente de la capital colombiana, Edwin Suárez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Edwin, y seguimos en Bogotá porque la policía capturó a 6 integrantes de la institución señalados de extorsionar y secuestrar a comerciantes. Lisa Díaz, buenas tardes, ¿usted con más información? Buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los televidentes. Estos 6 policías activos fueron presentados en las últimas horas ante un juez. En la diligencia, la Fiscalía dejó en evidencia el modus operandi y el rol que cada uno cumplía para llevar a cabo secuestros y extorsiones a comerciantes. Con falsas órdenes de captura se acercaban a sus víctimas, las intimidaban y les pedían entre 10 y 18 millones de pesos para liberarlos. Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y mayo de 2022 en Engativá, occidente de Bogotá. Los 6 uniformados activos se dedicaban a secuestrar y extorsionar a comerciantes, aprovechando sus cargos. Aquí la víctima dice, y llegó las voucher, que se presentaron 2 transferencias, una inicialmente por 330.000 pesos y la otra por 600.000 pesos. Uno de los capturados se desempeñaba como comandante del CAI de Engativá. Abordaban a sus víctimas con falsas órdenes de captura y pedían dinero a cambio de su libertad. ¿Quién fue retenido en su lugar de trabajo a las 18 horas 42 minutos 29 segundos, trasladado al CAI Engativá, igual que al anterior? La fiscal narró su modus operandi y explicó el rol de cada uno. El encargado de conducir la motocicleta uniformada de la Policía Nacional con la cual abordan a la víctima. Los 6 uniformados deberán responder por secuestro extorsivo. La audiencia de medida de aseguramiento contra los uniformados está programada para las 2 de la tarde. Y cambiamos de tema porque a esta hora la excongresista Aida Merlano está declarando de manera virtual en el juicio contra Julio Gerlain. La excongresista está hablando de la campaña al Senado y las alianzas políticas que apoyaron su candidatura. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Debido al cierre de la vía panamericana en Cauca, 30 estudiantes de la Universidad del Cauca fueron transportados por el Ejército Nacional vía aérea desde Rosas hasta Popayán. El objetivo es que realicen sus prácticas universitarias.
En un helipuerto improvisado en el corregimiento de Piedra Sentada en Patía, Cauca, las tropas de la tercera división del ejército recogieron a los estudiantes de medicina. Debido a que nuestras carreras exigen un gran componente práctica, entonces simplemente darle muchas gracias por la protección y por la ayuda que nos están brindando en estos momentos de calamidad. El rector de la Universidad del Cauca, a la que pertenecen los estudiantes, destacó la labor del ejército y agradeció el traslado. Para lograr establecer puentes humanitarios que nos permitan que nuestros estudiantes que van a iniciar el próximo semestre puedan estar aquí de manera presencial. Los estudiantes podrán continuar con sus prácticas gracias a esta labor de las fuerzas militares, mientras se resuelve la situación en la vía panamericana. Y por 4 días estará cerrada para tráfico liviano la vía alterna que comunica a Pasto con Popayán. A esta hora se adelantan las labores de mantenimiento para mejorar el paso de vehículos. El informe es de Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional. La medida se implementó por el evidente deterioro de este corredor terciario y por las constantes lluvias que no dejan que se seque el terreno para que los vehículos puedan movilizarse. Luego de encontrar que esta vía está afectada por la alta transitabilidad, se tomó la decisión de hacer el cierre de la misma hasta el próximo domingo. Se espera el próximo lunes a las 6 de la mañana restablecer la transitabilidad de la misma. Las autoridades del departamento del Cauca recordaron que este carreteable secundario solamente se puede usar para vehículos livianos que no superen las 3 toneladas. La Secretaría de Educación de Nariño aplazó el inicio del calendario escolar una semana debido a la emergencia por el cierre de la vía panamericana. Diego Burgos, periodista de Radio Nacional, tiene más detalles. En el departamento de Nariño, la Secretaría de Educación dio a conocer que el inicio de clases para este periodo académico iniciará a partir del 5 de febrero y no desde el 30 de enero. Según el secretario de Educación, Jairo Cadena, esto se debe a las dificultades que se presentan por el tema de combustible y también por el gas. Combustible porque es fundamental para el transporte escolar y el tema del gas que es fundamental para la operatividad del programa de alimentación escolar. Se estima que sean unos 140.000 estudiantes los que deberán iniciar clases a partir de febrero aquí en el departamento de Nariño. Asimismo, se anunció que el día de hoy y mañana llegarán otras tractomulas con combustible provenientes del departamento del Huila. A esta hora, miles de manifestantes se agolpan en Lima, Perú, para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. El Ejecutivo desplegó 11.800 efectivos para garantizar el orden en la jornada. Más detalles con Ximena Carrasco, periodista de TV Perú. Ximena, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Complicado el panorama que estamos aquí en el Perú realmente debido a estaciones que se han iniciado desde el fallido golpe de Estado que inició Pedro Terrones, expresidente del Perú. Exactamente como tú bien lo manifiestas, entre ayer y hoy en realidad ha habido movilizaciones desde el interior del país. Han venido varios compatriotas hacia Lima, puesto que han denominado esta marcha como la toma de Lima. Exactamente lo que están solicitando es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, de sus ministros de Estado, pero sobre todo lo que quieren es el cierre del Congreso y una nueva Asamblea Constituyente. Ya el Ejecutivo ha hecho sus esfuerzos para poder adelantar las elecciones para abril del 2024. En estos momentos, de hecho, lamentablemente se ha confirmado un fallecido más al interior del país, puesto que algunos de estos manifestantes han tomado comisarías, han quemado las propias comisarías y hace una semana se reportó incluso que a un efectivo policial lo quemaron vivo dentro de su unidad. Esto en distintos puntos del país se ha vuelto caótico realmente. El Ejecutivo ha estado tratando de solucionar el tema con diálogos. La presidenta va a tener en estos momentos una reunión también con el alto comisionado de las Naciones Unidas para tratar de dar una solución al respecto. Carlos. Gracias, Ximena. Y justamente la que ha sido considerada como ícono mundial de políticas progresistas, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció de forma inesperada su renuncia al cargo. La decisión será efectiva el 7 de febrero,
luego de admitir que no tiene energía suficiente para complementar este periodo. Llegó al poder en 2017 y durante su mandato fue elogiada por su pronta respuesta ante la pandemia del COVID-19 y el ataque terrorista contra 2 mezquitas musulmanas. ¿Por qué algunos siguen buscando comida entre la basura? Necesito un empleo, necesito trabajar, porque yo no estoy acostumbrado en esto. El reto de centrales y bancos de alimentos para acabar con el desperdicio. ¿Qué dicen la ONU y la central más grande de alimentos del país? No más comida a la basura. Especial RTBC Noticias, jueves 7 de la noche, emisión central. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos con noticias del mundo del balompié porque llegó el día del debut para la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. Hoy, en el Estadio Pascual Guerrero, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas buscará empezar con pie derecho su participación en el torneo que no obtiene desde el 2013. Todo está listo. Vamos partido a partido. El más importante para nosotros, sin duda alguna, es frente a Paraguay, por lo que conocemos del rival, por lo que ha venido mostrando y por los últimos juegos que hemos tenido frente a ellos. Con la ilusión de cumplir el sueño en casa, aunque falte uno de los líderes, John Hader Durán. El objetivo no cambia, va a ser ser campeones, dar lo mejor de nosotros, pero creo que sí va a ser un poco... va a pesar un poco la ausencia de él. Pero el capitán Gustavo Puerta sabe cuál es su misión. Siempre me he esforzado por dar lo mejor de mí. Poco a poco me he ido ganando un puesto. Aunque el técnico no pierde la esperanza de contar con su goleador. Lo más importante aquí es que ya hay un acercamiento, que ya hay una comunicación directa de federación también con el club del jugador, con el club previo a este anuncio. Y esperamos que, si es así como se ha venido desarrollando todo el tema, pueda estar nuevamente con nosotros. Llegó el día cero en Santiago de Cali. El primer rival que medirá las capacidades de la tricolor será Paraguay en el Pascual Guerrero. Cambiamos de disciplina deportiva, pasamos ahora al mundo de tenis y ahí tenemos noticias por cuenta de Andy Murray, quien acaba de clasificar a tercera ronda del Abierto de Australia, esto luego de jugar más de 5 horas. Por otro lado, Farah y Cabal, el Colombian Power, comenzaron con pie derecho su participación y Novak Djokovic hizo lo suyo en el primer Grand Slam de la temporada. Repasamos una nueva jornada del mejor tenis del mundo. Con este punto, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah clasificaron a la segunda ronda del Abierto de Australia tras vencer al peruano Varillas y al alemán Altmaier con parciales 6-4, 6-7 y 6-1. Con ese feeling de que igual estamos por encima y nos sentamos y en el tercer set nos hablamos y dijimos podemos quebrar casi que todos los games, o sea que es apretar y que se nos den las cosas y se nos dieron. Los próximos rivales del Colombian Power son los kazajos Andrei Golubev y Alexander Nedovesov. En la Rod Laver Arena, Novak Djokovic batalló y sufrió ante Enzo Kukot. El primer set lo ganó el serbio 6-1, pero el francés le complicó el juego a Nole y ganó el segundo set en el tiebreak. Djokovic volvió a dar cátedra y pese a la adversidad del público, se impuso en los sets finales 6-1 y 6-0, logrando su pase a tercera ronda. Y culminamos hablando del deporte de las bielas. El Ineos Grenadiers confirmó su nómina para la Vuelta a San Juan, que comienza este sábado en Argentina y Egan Bernal es protagonista. El zipaquireño liderará a la escuadra inglesa en la primera competencia del año, en la que también estarán los colombianos Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera. La tripleta de escarabajos, por supuesto, estará acompañada por los italianos Filippo Ganna y Elia Viviani, también por el ecuatoriano Jonathan Narváez. Hasta aquí toda la información deportiva. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay más de 600 becas de maestría y doctorados en España. Les contamos cómo aplicar.
En oportunidades de becas de maestría y doctorado, vaya a la página www.fundacioncarolina.es. De clic en la pestaña Becas, lea con atención la descripción de la convocatoria, sus categorías y el número de cupos, como 242 becas de posgrado, 100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 126 becas de estudios institucionales, 109 renovaciones de becas de doctorado. De clic en Solicita tu beca, donde encontrará las 3 áreas de estudio: social, ecológica y digital. Atentos, para solicitar la beca es necesario contar con un título de pregrado. Y mucho ojo, cree un usuario y llene sus datos personales. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Mañana llega a Jericó, Antioquia, el AI Festival 2023, que en esta edición trae lo mejor de la literatura nacional e internacional. Los temas a tratar serán la ecología, el ser humano y, por supuesto, la cultura. La agenda iniciará con la directora de cine Laura Mora, la cantautora Andrea Echeverry y la escritora Laura Restrepo. El festival irá del 20 al 22 de enero. Y con esta información de cultura llegamos al final de RTVC Noticias, pero los esperamos a las 7 de la noche con otra edición informativa. ¡Feliz tarde! RTVC Noticias del Mediodía.